Anteriormente, ¿en que no estoy crazy? El primero, el tiempo. Es muy importante que tengas controlado el tiempo y que sepas que si esta sensación de tristeza profunda prevalece por más de 6 meses, bueno, ya es un indicador de que las cosas no están bien. 2. Ten en cuenta que si avanzaste frente al dolor, frente a ese dolor profundo, frente a esa tristeza de haber perdido a una persona importante, pues ya debiste haber avanzado. Es decir, un indicador de que las cosas no van por buen camino es que vuelvas a presentar de manera recurrente episodios de tristeza. En el capítulo de hoy, capítulo terapia parte 2, el preludio de la tragedia. Hasta este momento hemos visto qué pasa con la ruptura amorosa, cómo vivimos los diferentes duelos, y es muy normal que todos los seres humanos nos enfrentemos en algún momento de nuestras vidas a una situación así. Algunas personas son mucho más resilientes, generan aprendizajes mucho más rápido. Por ejemplo, don Armando. Le voy a tocar las bolas al toro a ver si me da poder económico, trabajo y amor y un poquito de poder sexual, ¿por qué no? ¿Ve? Pero en otras tal vez somos más vulnerables, nos cuesta un poco más avanzar e incluso es muy normal y muy común que nos pongamos facetas, máscaras, que impostemos algo que no es. Pucha, otra vez me cortaron la luz, no pagué el recibo. Tal vez algunas mujeres queremos buscar cómo superar ese dolor emocional a través de salir con diferentes personas, conocer de manera intensa hombres o mujeres o salir de ese sufrimiento. Bueno, es por eso que es muy importante en la medida de lo posible que busquen un apoyo emocional si te sientes identificado o identificada con alguna de estas características que la monita está viviendo. Es mucho más fácil contar con el apoyo de alguien, es mucho más fácil contar con la ayuda de un experto que nos pueda ayudar a superar este duelo, porque ir al psicólogo no es para locos. 3. Uso y abuso de alcohol y consumo de sustancias. Es otro indicador porque las personas tienden a ahogar las penas, ¿no? Y consumen de manera exacerbada este tipo de drogas lícitas o ilícitas que posiblemente te puede dar un indicador de que necesitas un profesional de la salud mental. Muchas personas intentan entretener el dolor y está bien que hay muchas técnicas y que eventualmente algunas funcionan, como volcarnos en la actividad física, como tal vez recuperar amistades, sitios que frecuentábamos antes, actividades de ocio y de placer que en algún momento de la vida nos brindaron mucha satisfacción. Esto está muy bien, es bueno que lo hagas, pero no entretengas el dolor. Recuerda que antes te decíamos que es necesario que proceses la emoción, y si la emoción tiene que ver con tristeza, pues es legítimo, es normal, es bueno, es saludable que llores, que de alguna manera proceses esa emoción. 4 es que preciso, estás en la ruptura amorosa y tal vez fallece un familiar cercano, pierdes un trabajo o presenta algún otro evento significativo relacionado con la pérdida. Estas condiciones pueden llegar a presentar un cuadro depresivo clínico y es súper importante que si logras identificar que te abruma la cantidad de cosas que estás viviendo, es un buen momento para buscar a un profesional. Diría la sabiduría popular, si percibes que se te junta el hambre con las ganas de comer, es bien importante que busques ayuda, porque normalmente esas son las circunstancias de la vida. Estamos pasando por un duelo asociado a la pérdida, una ruptura amorosa, y se junta con, no sé, un problema en el trabajo, un problema a nivel familiar, y claramente la suma de estas presiones nos pueden generar o nos pueden empujar a signos y síntomas clínicos de depresión. Y por última, pero no menos importante, es que evalúes si existe un riesgo o una intención suicida. Porque claro, hemos hablado de que las etapas no son permanentes, son continuas, se presentan en diferentes momentos, pero si existe el riesgo hacia atentar con nuestra propia vida, es importante
que levantemos la mano, que seamos conscientes que necesitamos algún tipo de ayuda. Resulta normal frente a una crisis, frente a una situación que nos cuesta mucho procesar, fantasear con la idea de muerte. Tal vez a todos nos ha ocurrido que pensamos en que sería más fácil que quedar así, que dejáramos de existir, que un día durmiéramos y tal vez ya no amaneciéramos porque nos cuesta mucho asumir la realidad. Hasta ahí está bien que pensemos. Pero si ya empezamos a elaborar todo un plan y a empezar a pensar todo el tiempo en esto y cómo lo haría y en qué momento dejo de existir o cómo me puedo hacer daño para mitigar el impacto de este dolor, es momento de buscar ayuda. Los seres humanos tenemos diferentes estrategias para enfrentarnos y gestionar el dolor. Te vamos a brindar un par de tips que te pueden funcionar si precisamente lo que estás experimentando es una pérdida, si estás experimentando estas fases en el proceso de duelo, si identificas que estás en algún momento en el que sientes que perdiste y ahora ¿qué hago? Algo importante que puedes hacer es activar tu red social. Es decir, búscate una persona cercana, de confianza, alguien que quisiera lo mejor para ti. Y háblale a esa persona acerca de lo que está ocurriendo. Cuéntale. Sé coherente con tu discurso y con la emoción que debería acompañar ese discurso. No pasa nada, perdí, no pasa nada. No, mira, me la estoy pasando mal, extraño a esta persona, casi que todos los días pienso en él o en ella. Mira que me he sentido mal, he estado últimamente llorando y esto de alguna manera lo llamamos los psicólogos catarsis. Es decir, comunicarnos con una emoción que nos permite de alguna manera avanzar en ella, gestionarla, soltarla, dejarla salir. Eso es un tip que te vamos a brindar hoy. Otro importante tiene que ver con rituales y rituales que signifiquen cerrar un ciclo. Es como que tú dices, yo quiero ir saliendo de esta situación, pero voy a hacer algo en la vida práctica. Uno de los rituales que te podemos sugerir es que si tienes cartas, si se han intercambiado objetos, si han intercambiado regalos, algún tipo de objeto que sea significativo para ti, que signifique recordar a esa persona con la que las cosas ya no están, destrúyelos, quémalos, dónalos, regálalos, sal de ellos, porque normalmente lo que hacen es generar un condicionamiento emocional. Es decir, que cuando ves ese peluche o cuando vuelves a tomar esa carta en tus manos, aparece de nuevo la emoción y vuelves a sentirte mal y vuelves a empantanarte en ese dolor, en esa tristeza, y esto no va a funcionar. Si lo haces de manera ritual, es decir, si dices me voy a concentrar en depurar esta emoción, mientras quemo esta carta, mientras regalo esto, le das un sentido de cerrar ese ciclo, te va a funcionar. Así es. Empezar a trabajar en ese procesamiento emocional durante la pérdida es clave para llegar a nuestra quinta etapa, que es la aceptación. Cuando yo reconozco la pérdida y soy consciente y empiezo a hacerme la idea y a reconfigurar mi vida sin esa persona, va a ser mucho más fácil que pueda avanzar. Ahora, recordemos que la aceptación es esa fase en donde nuestro estado es mucho más estable. Nuestro estado mental, físico, está más mesurado y puedo ser consciente de que me duele, pero que se está generando un aprendizaje. Por eso es súper importante que se cierren los ciclos, como bien lo decías, pero que también se empiecen a establecer nuevas expectativas frente a la vida, porque claramente la vida no termina ahí. Cuando una persona muere, muere la persona, pero nosotros continuamos. Igual pasa con la ruptura amorosa. Cuando alguna relación se rompe, pues hay que continuar. Entonces, en la medida en que podamos avanzar, va a ser mucho más fácil superar esta pérdida. Incluso perder la esperanza. Y muchas personas dicen, la esperanza es lo último que se pierde, pero tal vez va a ser necesario y terapéutico que me haga la idea de que esta persona ya no va a estar más conmigo, independiente si más adelante se dan o no nuevamente las cosas. Pero para efectos de este ciclo es importante cerrarlo. Pero esto no se va a quedar así, ya va a ver. En el próximo capítulo,
Luego de una ruptura amorosa es muy común que despleguemos una serie de emociones complejas, ¿Y quién es usted? difíciles de identificar, pero importantes de gestionar. Jefe, buenas tardes. Sí, sí, don Armando. Intentó suicidarse, pero... El lado oscuro del amor. No te lo pierdas. I'm not crazy.